todas partes. 7 de la mañana con 16 minutos. Esta es la revista de opinión Democracia, buscando la verdad. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Juan Carlos Calderón Vivanco. Este proyecto de ley que se ha dado en llamar Ley de Fundaciones y que en realidad se titula Ley para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, todavía ni ha sido tratado por el CAL y ya tiene una serie de cuestionamientos, de críticas, ¿no es cierto?, de posturas, porque es un tema sensible. Es un tema sensible y en Ecuavisa ayer el director de la UAFE, Julio José Neira, señalaba que le perturba, eso fue el término, que este proyecto, esta iniciativa del Ejecutivo sea comparada con el decreto 16 del correísmo. Señora Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, muy buenos días. ¿A usted le perturba o no le perturba esta percepción que se ha tenido sobre esta ley urgente? Juan Carlos, muy buenos días, un saludo afectuoso a toda la audiencia. Bueno, a mí lo único que me perturba es cómo los grupos de delincuencia organizada tienen estructuras financieras incuantificables, cómo a través de esas estructuras financieras siguen pagando la cadena de valor, y para ellos esta cadena de valor humana que se dedica a la extorsión, que se dedica al sicariato, al asesinato, los niveles de violencia que se ven en diferentes partes de nuestro país, como son las zonas fronterizas o las zonas costeras. Eso es lo que debe perturbarnos, eso es lo que debe preocuparnos. Y el presidente de la República, conectado a lo que vive el país, hoy envía un proyecto de urgencia económica denominada Ley de Transparencia Social. Proyecto de ley que busca seguir combatiendo las estructuras criminales que se han escudado en diferentes tipos de organizaciones, social, privadas, financieras, para el lavado de dinero, especialmente para el lavado del dinero que proviene de la minería ilegal. Sí, mencionó el presidente, mencionó minería ilegal y otro tipo de situaciones. ¿Hay algún caso en concreto, algún ejemplo en concreto que haya llevado al presidente a afirmar esto y a asegurar, los distintos voceros del gobierno, incluida usted, en la práctica han asegurado que existe esta situación? Y si hay algún caso en concreto, ¿por qué no acudir directamente a la Fiscalía y no hacer un proyecto de ley en este sentido? Esa ley lo que busca es dar mecanismos de regularización a estas diferentes instituciones. En el país hay más de 75,000 fundaciones registradas, 64,000 están activas, pero lo que se quiere es darle una regularización a las mismas. Regularización que no existe. Justamente por eso hoy lo que se busca es que mientras cumplan con toda la documentación, cumplan. Nos quedamos con medio. Señora Alarcón, asambleísta, por favor, ¿podría repetir la última parte? Al parecer hubo un pequeño congelamiento, ¿no es cierto?, en su imagen. Por favor. Disculpen, por favor. Con mucho gusto. Bueno, no se preocupe. A lo que me refería es a esta situación en donde hay más de 75,000 fundaciones que están registradas en el país, más de 64,000 están activas. Lo que busca este proyecto de ley es darle un marco normativo, darle una regularización y verificar qué está pasando con estos fondos, ¿no? Hay muchas empresas que están recibiendo incluso de 10 a 15 millones de dólares en donaciones, y por eso se busca darle esta trazabilidad de estos dineros, justamente para que haya esta transparencia, porque bueno, las investigaciones que se han llevado a cabo, y además parte también de la legislación comparada, países como El Salvador, México, Perú, Chile cuentan ya con unas leyes que les permitan que las ONG o estas instituciones que se dedican a la obra social tengan una trazabilidad de los dineros. Claro, usted menciona algunos ejemplos, también podríamos mencionar un mal ejemplo, que es Nicaragua, que igual hizo esta medida, por lo cual muchísimos básicamente luchadores ambientales, periodistas han tenido que abandonar el país hacia Costa Rica, acusados de lavado de activos. Ese es el riesgo que se plantea en el punto. El gobierno descarta su tratamiento de la ley en donde le corresponde. Descartará que en algún momento el gobierno esté ensayando un marco de control para las ONGs que trabajan libremente en temas que incluso le pueden no gustar al gobierno.
No, por supuesto, aquí hay que ser claros, la única persecución que se lleva a cabo es a los grupos de delincuencia organizada. Más bien, si las organizaciones pueden regularizar tanto en marcos de transparencia, en marcos de ética, justamente llevar estos recursos de manera lícita, no hay nada que temer, más bien esta ley lo que viene es a respaldarlos. Pero mire, aquí hay que ser claro, ha habido casos claros que han advertido sobre el lavado de dinero en estas diferentes instituciones para actividades terroristas y lo que hacen es desviar estos recursos. Por eso es importantísimo que haya esta transparencia. Justamente por eso hablamos de la rendición de cuentas financieras, informes anuales, auditorías y controles, evaluaciones continuas sobre los donantes y sobre los beneficiarios. Por eso me refería a que quien esté dentro de estos marcos normativos, y no hay por qué temer, no es ninguna persecución, más bien es regular un ítem o un sistema que no ha tenido ningún tipo de regularización y que en un Estado de Derecho es indispensable estos marcos normativos. Usted ha mencionado un tema que muchas de estas organizaciones, o algunas, no se sabe todavía el número, tienen vinculaciones con la minería ilegal. ¿Usted podría profundizar este tema, por favor? Por supuesto que sí. Mire, hoy nuestro país, el segundo ingreso económico más importante para los GDOs es la minería ilegal. ¿Y cómo lavan este dinero? Lo hacen a través de las diferentes instituciones. Nosotros hemos detectado a través de las diferentes investigaciones que lleva el gobierno nacional que parte de este entramado para el lavado de dinero puede estar o está en los equipos de fútbol. Justamente por ello también ya se está actualizando la normativa, está dentro de estas instituciones o organizaciones sociales, está incluso en la empresa privada, porque hay que ser claros, el narcotráfico ha infiltrado absolutamente todas las esferas políticas y sociales de nuestro país. Por eso hay que irle dando estos marcos estructurales a nuestro país. Mira, ayer en la Comisión de Seguridad tuvimos al embajador de Italia, hablándonos acerca de los centros penitenciarios, porque estamos trabajando en una normativa justamente para la reestructuración del SNAI, y él nos decía que el pulmón financiero de la mafia europea y la mafia italiana sale desde el Ecuador. El 70% de la cocaína que se reparte al mundo sale de nuestro país, con datos oficiales que manejan la cooperación internacional. Entonces no es un caso menor, no es un caso aislado, no es un caso que no debería preocuparnos, y atacar la estructura financiera en todos los niveles le corresponde al gobierno nacional en base a la política pública que está llevando a cabo a favor de la seguridad nacional. Estamos con la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Señora asambleísta, ¿cómo va a ser este proceso de debate y discusión? Es un tema, como ya le he dicho, en el cual ni siquiera aún es aceptado por el CAL y ya tiene una enorme polémica. Por lo tanto, su labor va a ser determinante en estos 30 días. ¿Cómo piensa usted atender este tema tan delicado? Bueno, en efecto, el CAL todavía no ha resuelto a qué comisión tendrá que trabajarse la urgente económica. Esperamos que ya sesionen estos días. Es un tema que ha generado mucho interés, la ley de transparencia social. Pero bueno, aquí siempre en la Casa de la Democracia tiene que estarse abierto el debate a las organizaciones civiles, expertos nacionales, internacionales, los legisladores, todos quienes puedan aportar con esta normativa. Si bien es cierto, el presidente de la República envía un proyecto en su rol de colegislador, pero que nos corresponde a nosotros abrir un debate amplio y sobre todo que la ciudadanía sienta que estas son una herramienta más para combatir la delincuencia organizada. Ya es un trabajo que el presidente lo ha manejado con mucha determinación, que lo ha demostrado a través de las leyes que ya se han venido aprobando. Hemos visto resultados ya en muy poco tiempo. La misma recaptura de alias Fito, la extradición de alias Fito, que muchos decían que eso se va a demorar años, que eso es imposible. Hoy ya tenemos a un cabecilla de una de las bandas delincuenciales más peligrosas del país, extraditado, y una clara señal de que aquí, hoy y ahora, con el presidente Daniel Noboa, no se negocia con las mafias. Hay que seguir atacando, son pasos estructurales importantes que se vienen avanzando y siempre vamos a estar dispuestos al diálogo, a debatir, pero siempre poniendo sobre la mesa que la principal preocupación es la seguridad ciudadana. Señora Alarcón, señora asambleísta,
En el proyecto de ley se plantea entre algunos puntos, que la asignación a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la SEPS, el control, ¿no es cierto?, de estas organizaciones. De hecho, la gran parte de las miles de organizaciones que usted menciona ya están siendo controladas, tuteladas, diríamos, es el término adecuado, por distintos ministerios. O sea, si yo tengo una fundación en educación, en servicios educativos, es del Ministerio de Educación al cual tengo que reportar mi directiva, mis recursos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se pretende que la SEPS, que tiene una limitada capacidad técnica, que a veces no se alcanza para controlar a las cooperativas del Ecuador, asignarle otras 60,000 organizaciones para ser controladas? ¿Usted cree que esto es tiene sentido pensar que sería necesario fortalecer la superintendencia de control en este sentido? Bueno, como cualquier otra institución pública, hay que fortalecerla. Recordemos que lastimosamente recibimos un Estado con una deuda de más de 4.500 millones de dólares. Recibimos un Estado en donde sus instituciones estaban completamente debilitadas y tocó fortalecer, incluso poniéndole como un caso aislado y que es de preocupación para esta legisladora, el tema del Ministerio de Interior. Recibimos un Ministerio de Interior con ejecución presupuestaria del 9%. Pues el año 2023 tuvimos el año más violento en nuestro país. Y bueno, como cualquier institución habrá que fortalecerla, es lo que se ha venido haciendo con las diferentes instituciones. Por ejemplo, la UAF es una de las instituciones que más se ha fortalecido justamente para esta lucha del lavado de activos. Si bien es cierto, el proyecto indica que quien deba manejar esta regularización lo haga la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que se va a encargar de supervisar, auditar y controlar el cumplimiento de esta ley, ¿no? Y tendrá las competencias suficientes para imponer sanciones o proporcionarlas. Y aquí es claro que la ciudadanía sepa que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, cuáles van a ser sus principales obligatoriedades: el verificar el uso indebido de recursos, el incumplimiento contable, la obstrucción o el entorpecimiento del control estatal y, bueno, aplicar el régimen sancionador de forma técnica, transparente y con respeto al debido proceso sobre todo. Esas serán las funciones que tendrá la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Bueno, se trata también de llevar de una manera más organizada el tema de las organizaciones sociales, de darles un marco regulatorio que hoy no cuenta. Un tema que ha preocupado muchísimo a respetabilísimas ONGs, fundaciones que trabajan honradamente, y eso nos consta en el Ecuador, es que la propuesta incluya como causa de disolución de las organizaciones sociales incurrir en actividades ilícitas. Suena lógico, ¿no es cierto? Pero entre ellas, lavado de activos, tráfico de armas, drogas y personas, minería ilegal o cualquier actividad que atente contra los derechos fundamentales del orden público y la seguridad del Estado. ¿Cómo se determina eso? Es decir, la preocupación es, nos pone a todos bajo sospecha, y eso implicaría, pues claro, que se alimenten estas visiones de que esto está tratándose de controlar y de someter, entre comillas, a las organizaciones, sobre todo ambientalistas, en el tema de la minería, por ejemplo, que se oponen a la minería, asociarle con actividades delictivas. ¿Usted va a atender a estos grupos que cuestionan, o sea, si es que le toca, digamos, la ley y la Asamblea Nacional, va a atender a los grupos y organizaciones que cuestionan este tipo de medidas? Por supuesto que sí, justamente de eso se trata, ¿no? De abrir el debate, de abrir a las diferentes opiniones. Eso es democracia, y nosotros siempre vamos a estar abiertos a escuchar cada una de las necesidades y de las preocupaciones que puedan haber acerca de la ley de transparencia social. Pero aquí hay que ser claros y precisos. No se trata de perseguir a nadie. Si va a haber un perseguido, será la delincuencia organizada. Este es un mecanismo más, una herramienta más para luchar contra los GDOs, contra el narcotráfico y contra la violencia que viene afectando a nuestro país. Esa es la única finalidad que tiene la ley de transparencia social. Como lo dije en un inicio, y aquí sí me gustaría insistir, que esta ley lo que viene a hacer es a regular un sistema, el sistema de organizaciones sociales que hoy no tiene un marco normativo.
Por eso lo que se busca es transparentar y darle la trazabilidad a los diferentes recursos. Eso es lo que busca este proyecto de ley, y lo que busca es seguirle dando herramientas a las fuerzas del orden, a la UAPE y al mismo Ejecutivo para seguir atacando a los grupos de delincuencia organizada. Estamos con la asambleísta Inés Alarcón, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Integración y seguridad integral, digamos, de soberanía, integración y seguridad integral de la Asamblea Nacional. Señora asambleísta, en términos de seguridad, al parecer va a ser el año más violento, ¿no es cierto? Incluso que el 2023, las cifras así lo dicen, las cifras del propio Instituto Nacional de Estadística y Censos. En el tema de seguridad, ¿cómo piensa usted que puede cooperar la Asamblea Nacional para que esta situación termine? O sea, no puede ser que tengamos un crecimiento constante de la violencia. La masacre que se vivió en el Empalme ha espantado aún más allá a un Ecuador acostumbrado a las masacres, pero nos ha espantado y nos dice que la situación está bastante lejos de solucionarse. Usted como asambleísta, como miembro activa de su partido, ¿cuál cree que debe ser el camino para que esto termine? Bueno, hay que recordar a la ciudadanía que estamos en un conflicto armado no internacional, no tenemos una fecha que termine este conflicto armado interno en contra de los grupos de delincuencia organizada. Lo que sí estamos haciendo es todos los días luchando justamente a través de la legislación, dándole estos marcos normativos importantes. Recordemos que ya no somos el país de la Constitución del 2008, una constitución garantista que permitía muchos de los sucesos que hoy vivimos en nuestro país. Ya no somos el mismo país del 2012, somos el país del 2025, en donde el narcotráfico ha infiltrado todas las esferas sociales y políticas. Por tanto, es importante que aquí se tome en cuenta que no es un tema que se va a solucionar de la noche a la mañana. Si bien es cierto, hay decisiones estructurales que se han venido tomando por parte del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional. Pero sí, en efecto, tenemos las últimas estadísticas en donde indican que el primer semestre será uno de los más violentos que ha vivido nuestro país, y es justamente por lo que venimos viviendo, ¿no? Dentro de lo que es la diversificación criminal, se puede acotar ciertos temas, y uno de estos es la captura de los cabecillas. Porque cuando hay la captura de los cabecillas, los bandos medios de un bando y del otro lo que buscan es mantener el poder en las diferentes disputas de territorio. Y eso es lo que provoca estos picos de violencia que se desenfrenan en diferentes lugares de nuestro país, sobre todo en las zonas costeras y en las zonas de frontera. Eso es lo que hemos podido verificar. Dentro también nosotros de las mesas legislativas en la Comisión de Seguridad hemos tenido a varios expertos nacionales e internacionales, por ejemplo, como le indiqué a Italia, que es uno de los países que hace algunos años atrás luchó fuertemente contra la mafia. Bueno, ellos nos han dado también sus puntos de vista acerca de cómo ha ido avanzando estas reformas que han salido de parte de la Asamblea Nacional y, por supuesto, del presidente de la República. Llama mucho la atención, digamos, la cooperación y la participación activa de la Embajada de Italia en este tema, básicamente por su experticia. Es decir, la mafia sigue luchando, Italia, contra la mafia va a seguir existiendo. La mafia italiana, sobre todo, es muy, muy antigua y tiene tentáculos como la 'Ndrangheta, etcétera, o otro tipo de mafias, sobre todo en sectores portuarios de América Latina. ¿Usted cree que esta experiencia italiana, cómo aplicar esta experiencia italiana, porque es una experiencia exitosa en el fondo, no acabó con la mafia, pero impidió que la mafia arrodille al Estado, ¿no es cierto? Ponga de rodillas al Estado. ¿Cuál, según la conversación que usted tuvo con el señor embajador, cree que son los mecanismos? Ellos tienen un código antimafia, ellos tienen incluso una diplomacia antimafia. ¿Cómo el Ecuador podría aplicar, siendo que el Ecuador es punto clave, como decía el embajador de Italia, en este tráfago de cocaína hacia Europa y otros países? Bien, es cierto, Italia es uno de los países de donde podemos sacar mucha información y donde podemos aprender de su experiencia, y como bien dicen ellos, el Estado de Derecho ha primado sobre las mafias, y es una frase importantísima que me gustaría decirla hoy, donde ellos dicen: nosotros ganaremos y venceremos porque tenemos de lado la ley. Y esa es
Eso es muy cierto en un país en donde tenemos una constitución garantista, en donde pareciera que las leyes le favorecen a los delincuentes, reformar las leyes, reestructurar nuestra constitución a través de las reformas constitucionales que envía el presidente de la República, nos hace primar sobre los grupos de delincuencia organizada, sobre la mafia y sobre el narcotráfico. Por eso es importantísimo que se lleve con cabalidad, toda esta información que nosotros manejamos y que también se lleve con la responsabilidad necesaria de saber que estos marcos normativos no buscan perseguir a nadie, no buscan bajo ningún concepto ponerse al lado contrario de quienes están haciendo un buen trabajo en obra social, en la empresa pública, privada, financiera. No, lo que busca es atacar a las estructuras financieras, a las estructuras financieras, pero que manejan los grupos de delincuencia organizada. Eso es lo que busca este proyecto de ley. Y bueno, sí, la cooperación internacional es fundamental. El narcotráfico es un delito transnacional, por tanto, la corresponsabilidad de los diferentes países es indispensable. Y hemos visto que el presidente también ha sido parte fundamental en estos diálogos para que diferentes países nos apoyen con capacitación, nos apoyen también con esta información tan valiosa y vital para nosotros poder seguir trabajando. Estamos con la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Usted ha mencionado algo que me ha llamado mucho la atención, y es que estamos en el país del 2025 y no en el del 2008, de la Constitución del 2008 a la que ha calificado de garantista. Evidentemente, ¿usted cree que es necesario nuevas normas constitucionales que precisamente muestren la realidad que vivimos hoy? Y esto es acabar con el garantismo. Bien, es cierto, nosotros hemos sido respetuosos siempre de la norma internacional, de los derechos humanos, hemos sido respetuosos de los instrumentos de los cuales nosotros nos debemos adherir como país. Pero también es importante reaccionar a qué vivimos hoy como país. Mire, por ejemplo, una de las reformas constitucionales, lo de las bases extranjeras militares, la prohibición de tener hoy esa cooperación internacional que es tan importante para nuestro país, en las zonas fronterizas sobre todo. Tal vez en el 2008 no lo necesitábamos y tal vez en el 2008 se eliminó, se incluyó la prohibición de las bases militares extranjeras, pero eran otros momentos. Hoy lo que vivimos como país requiere medidas extremas, requiere medidas inmediatas y sobre todo requiere la firmeza y la determinación que ha presentado el presidente de la República. Ha tomado decisiones que tal vez dentro del común pudieran decirse que son a veces incluso extremas, pero son lo que el país necesita. Hoy, con la extradición, con las reformas constitucionales, con las nuevas normativas que le permiten acelerar procesos, porque ¿qué dicen los policías, los militares? Yo que he estado tan cerca de las fuerzas del orden, oiga, pareciera que la ley le beneficia al delincuente. Nosotros no podemos actuar, tenemos miedo de irnos presos. Nosotros no podemos actuar en esta forma porque para nosotros es las leyes. Porque al final del día los delincuentes no tienen ni Dios ni ley. Ellos actúan de cualquier forma. Para ellos no existen los derechos humanos, para ellos no existen las normativas, para ellos no existe absolutamente ningún marco regulatorio. Pero para los policías, para los militares, para los ciudadanos, para nosotros sí existe. Entonces, por eso hay que estar conectados a la realidad. Hay que poner las reformas, pero las reformas que el país necesite y a favor y a beneficio de la ciudadanía de bien, no de los delincuentes. Por supuesto, señora asambleísta Alarcón, gracias por acompañarnos en estos últimos 5 minutos. Quería preguntarle lo siguiente. El garantismo se define como un modelo jurídico y político que prioriza la protección de los derechos individuales y las garantías frente al poder del Estado. Y esa es la gran tensión del tema. Es decir, cómo lograr terminar o disminuir y que prevalezca el Estado del Derecho sin afectar a las libertades individuales, a las garantías de derechos humanos. Ese es el gran debate de la actualidad, no solo en el Ecuador, en toda América Latina, abocada como estamos a una insurgencia criminal, delincuencial, sin antecedentes. Entonces, ¿cómo resolver ese debate? Y le hago una pregunta que quisiera llamarla hasta filosófica en ese sentido. Pero aquí hay que ser claros, ¿no? Y en nuestro país hemos visto que los delincuentes tienen más derechos que los ciudadanos.
ellos incluso están considerados en vulnerabilidad y son considerados prioritarios. No podemos garantizar los derechos de los delincuentes sobre los derechos ciudadanos. Y ese es un tema que sí hay que ponerlo sobre la mesa. Incluso el presidente de la República envió un proyecto de ley que no fue aprobado por la Corte Constitucional para sacar a los PPLs de los grupos prioritarios. No puede ser que un niño que esté igual en el grupo prioritario que un PPL. No puede ser que un niño que va a la escuela reciba una porción de comida diaria y un PPL 3 comidas diarias. Son cosas que en realidad como Estado deberíamos verificarlo, deberíamos irlo cambiando. Por supuesto que estamos adheridos a las convenciones internacionales, que estamos adheridos a temas de derechos humanos fundamentales, pero también la coherencia. Debemos partir desde la coherencia que vivimos como país. Gracias. Y volviendo al proyecto de ley que entró como económico urgente, hay un tema que también ha preocupado al sector empresarial y este 12%, ¿no es cierto?, que se busca o que se propone que sea se ha denominado un impuesto, aunque voceros oficiales han dicho que no se trata de un impuesto. Sin embargo, se lo toma como un impuesto, un 12% adicional, ¿no es cierto?, a los resultados económicos. También esto va a traer, o tiene ya mucho debate. ¿Cómo mira usted este proceso? ¿Qué explicación le puede dar? Algunos han señalado, se está dando un mensaje a quienes tienen capitales e invierten en el Ecuador a que busquen otros países, porque de alguna manera el rendimiento económico de su rendimiento, que siempre es luchado en el país, además tienen que dar un 12% adicional. ¿Cómo explicaría usted esta situación? Bueno, mire, el impuesto a la renta en la distribución sobre dividendos o utilidades hoy es del 14.8%, es la tasa que está vigente. Y la propuesta es fijarlo con un 12%. Por tanto, no le está rebajando, entonces. Impuesto. Correcto. No hay un nuevo impuesto. Esto es completamente falso. Lo que hacemos es estandarizarlo, porque hoy la tasa fija hasta el 14.8%, lo que el presidente dice, bueno, vamos a dejarlo en el 12%. Es estandarizarlo, y lo que busca la norma es esto, regularizar y darle un marco normativo. Y aquí hay una información importante que los ecuatorianos deben saber, que hay 29.000 millones de dólares de utilidades en el INE, que no se distribuyen a los accionistas de las empresas por una sola razón, y esta es evadir al servicio de rentas internas. Y por supuesto que esto es no solo dejar de evadir al servicio de rentas internas, sino es un fraude completo a los 18 millones de ecuatorianos. ¿Podría, por favor, profundizar este tema? Me ha impresionado. Realmente, 29.000 millones de dólares. En utilidades que están en el INE, que no se reparten ni a los accionistas, que no se reparten en ningún sentido, más bien eso se queda únicamente en las diferentes organizaciones, y lo único que buscan con esto es evadir el servicio de rentas internas. Y esta es información que brinda el mismo servicio de rentas internas, y justamente es por ello esta preocupación, que cuál es la tasa que no se está cumpliendo, cuál es la tasa que hoy están poniendo sobre la mesa, y por eso el presidente dice, no, a ver, ya no vamos a llevarlo hasta el 14.8%, hoy vamos a manejarlo el 12%, y por eso es tan importante un marco normativo eficaz que le permita regularizar estos fondos, y que también se cumpla, pues que cumpla con el servicio de rentas internas y se transparente todos estos dineros. Esta cifra de 29.000 millones que suena altísima, viene del SRI, dice usted. ¿Y cómo entender esto de que están en el limbo? Porque no han sido repartidas a los accionistas. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están? En el limbo. Justamente esa es la palabra clave. Estos 29.000 millones de dólares en utilidades están en el limbo. Y justamente porque no existe un marco regulatorio, justamente no existe ninguna regularización acerca de estas organizaciones. Y eso es lo que busca el presidente de la República, darle una regularización a las organizaciones sociales. Señora asambleísta, señora presidenta Inés Alarcón, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy ilustrativa su comparecencia, creo que para entendimiento de quienes nos ven y nos escuchan. Que tenga usted un buen día y esperamos volvernos a encontrar en la medida de las circunstancias y la coyuntura informativa. Muchísimas gracias y que tenga usted un buen día.
Un abrazo fuerte, muchas gracias. Igualmente. Esto es la revista de opinión Democracia, son las 7:45. Volvemos luego de un corte. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa.